necesitaríamos también retrocedernos miles de años atrás, pero no vayamos tan lejos. Vamos a 1948, cuando se declara el Estado judío. Eh, eh, la ONU adjudica un territorio a Israel, los palestinos no lo aceptan. Palestina normalmente quería recuperar territorios con guerras apoyadas por países árabes, y lo que ocurría es que más bien iba perdiendo y no recuperando nada, hasta llegar a lo que estamos viviendo hoy. Este puede ser el punto más crítico en estos 75 años. Yo me atrevería a pensar que sí, Milton, buenos días, buenos días. Gracias por la invitación. Sí, me atrevería a pensar que estamos llegando a un momento, a un punto de quiebre muy grave. El, eh, la única salida real que siempre existió y que es la salida correcta en muchos sentidos, no solamente en el sentido jurídico, sino también en el sentido ético, que es la creación de los dos estados, que fue la resolución de Naciones Unidas en el año 48, cuando se crean los estados de Israel y de Palestina con unas fronteras definidas y específicas. O sea, no se trataba de ganar más o menos terreno, las fronteras estaban definidas en la resolución de Naciones Unidas del año 48. Efectivamente, las posiciones extremistas y ultristas que se dieron en el mundo árabe más que en el propio mundo palestino rechazaban de entrada la posibilidad de un Estado judío en la región. El punto central era ese. Más allá de que una Palestina que todavía estaba en embrión se hubiera opuesto a la creación de un Estado a su nombre, era el mundo árabe el que se oponía a la creación de un Estado judío en lo que había sido el mandato británico de Palestina. No existe un Estado judío, así de radicales son ciertos grupos palestinos que opinan así de radicales del Irán, por ejemplo, y quienes apoyan de alguna manera. Qatar financia mensualmente con cerca de 25 millones de dólares al grupo extremista Hamas. Es decir, hay una liga en contra de que siga superviviendo el Estado judío. Es A decir, ver, Hamas no actúa solo. no, de ninguna manera. Jamás es una extensión de una línea política que alienta justamente la posición de la inexistencia o la imposibilidad de la existencia de un Estado judío en lo que era el mandato palestino. ¿Qué es lo que sucede? Irán es quien está detrás, básicamente, de esta línea de desconocimiento de la existencia de Israel como Estado, e Irán se ha dedicado a crear no solamente en Palestina y no solamente en Israel, sino en todo Oriente Medio, organizaciones proxies que le sirven y que utiliza para promover sus políticas en diversas partes de Oriente Medio. Concretamente, en y alrededor de Israel, estos grupos son fundamentalmente tres. Hamas en la Franja de Gaza, la yihad islámica más presente en la Cisjordania y Hezbollah, que está asentado Líbano. fundamentalmente en Líbano. Irán ha llevado adelante una política a lo largo de los últimos 30 años, al menos, de expansión sin incorporación territorial. Lo que ha hecho Irán básicamente es apoyar y fomentar regímenes de su línea en una serie de países que le han permitido ahora llegar hasta el Mediterráneo y hacer frontera, sin serlo, con Israel. Es el caso de Irak, que es un estado chiita, la mayoría de la población iraquí es chiita, y se va a alinear preferentemente con Irán antes que con cualquiera de los regímenes sunitas hacia el sur. Está Siria, que le debe su existencia, el gobierno de Assad, de Bashar al-Assad, le debe su existencia básicamente a Irán y a Rusia. Es decir, sin el apoyo de Irán y de Rusia, Bashar habría sido derrocado hace 8, 9 años, cuando empezó la rebelión siria, pero con el apoyo de estos dos países, Bashar se ha mantenido en el poder a sangre y fuego
hay 500.000 de sirios muertos, hay 8 millones de sirios refugiados fuera de Siria y no se sabe cuántos millones de desplazados internos. Y luego ha penetrado profundamente el Líbano, donde grupos afines a Irán, es decir, grupos chiitas en Líbano, alrededor de Nasrallah, que es el director, el jefe espiritual de Hamas, perdón, de Hezbollah, Hezbollah. eh, con, controla Líbano. Es decir, hay una línea continua desde Teherán hasta Beirut, un callejón chiita que se extiende desde Irán hasta el Mediterráneo. Que tiene en el medio al Estado de Israel. Son las 8:54. Estamos hablando con Alan Catey, analista de temas internacionales. Ale, qué complejo este tema y si vemos posibles soluciones o cómo es qué esperar de este conflicto, ¿qué podemos esperar en realidad? ¿Que esto se agrave, que esto tenga un fin? No soy muy optimista, no tengo razones para hacerlo. Habría que confiar en ciertos factores que no los veo, el principal de los cuales es la buena fe. Es la buena fe y la renuncia al fanatismo. Y esto no lo veo factible ni en el corto y ni siquiera en el mediano plazo. Y veo con preocupación también que el fanatismo no solo es patrimonio ya de Hamas o de estos grupos extremistas, sino que también al interior de Israel, lo cual es extraordinariamente sorprendente, porque Israel es una sociedad extraordinaria en tantos sentidos, una sociedad en la cual el progreso científico, el progreso tecnológico, la educación son de unos niveles tan altos que pensar que en un país de ese nivel de cultura se pueda caer en los modelos extremistas en los que ha caído lamentablemente el gobierno israelí actual, gobierno israelí que básicamente está controlado por grupos ultranacionalistas y ultraortodoxos en lo religioso, de los cuales depende la supervivencia del primer ministro. Ellos son efectivamente quienes controlan Israel en este momento. Y que se haya llegado a eso en un país en donde la cultura, en donde la civilización ha sido parte sustancial de su existencia, obviamente da para preocuparse y decir, bueno, ¿será que el fanatismo es un virus tan contagioso que incluso quienes aparentemente estarían vacunados en contra de él van a caer presa del mismo? Y esa es la pregunta, ¿no? Vámonos al 7 de octubre, porque muchos se preguntan qué pasó, por qué pasó así el 7 de octubre. Sin duda, la planificación de Hamas debió haber tenido años para llegar a este día. ¿Por qué el 7 de octubre? ¿Por qué en ese momento? ¿Qué estaba pasando? Porque todo, hablamos de temas geopolíticos, Irán, Líbano, todos los países que están, de alguna manera, con intereses en que esto se resuelva de alguna manera en su propio beneficio geopolítico, pero también termina siendo religioso. Y ahí nos vamos a los miles de años atrás. Sí. Estaban 50 años de la guerra del Yom Kippur. El Yom Kippur, que es el día de la expiación judío, que es un día muy importante para ellos. ¿Qué estaba pasando? Yo decía ayer a Ronnie Kaplan, que es el portavoz de las fuerzas de defensa, Shabbat, todos los sábados son Shabbat en el mundo judío. ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué fue ahí? En el caso del Kippur, de la guerra del Uh Kippur, -huh. la guerra del Kippur es un éxito estratégico muy importante de Egipto y de Siria, que logran, a pesar de la omnipresencia, si se quiere hablar así, de la inteligencia israelí, logran mantener básicamente oculto un plan muy bien ejecutado y muy bien llevado a cabo, que les permite una sorpresa estratégica inicial que le pone a Israel contra las cuerdas durante algunos días, hasta que logran rehacerse, hasta que logran reorganizarse y salir adelante del momento más complicado en la historia de Israel hasta ese momento, ¿no? Fíjense, estamos hablando de un enfrentamiento con dos países, con dos entidades nacionales, con sus ejércitos, con sus fuerzas aéreas. El caso que sucede en este octubre
a los 50 años exactos, ¿no? También eso es, siempre hay que tener mucho cuidado en atender las fechas. Ajá. 50 años al día del episodio del Kipur se produce un episodio similar, con una planificación muy 50 años al día importante del inicio del Yom Kippur. del inicio del Exactamente, Kipur. claro. Que empezó un 7 de octubre, hace 50 años. Exactamente, el mismo día se lanza el ataque, 50 años más tarde, el mismo día, lanza el ataque Hamas. Esto obviamente tiene detrás de la fecha un simbolismo. Está buscando reeditar ese éxito, reeditar y demostrar la capacidad de planificación, la capacidad de llegar a esta sorpresa estratégica que es lo que ha sucedido. El éxito que fue la sorpresa inicial de generar la cantidad de muertos y de afectación y de atrocidades que se causó en un inicio, pero que después termina imponiéndose Israel, como lo ha venido haciendo durante todos estos 75 años. Sí, es que, a ver, Hamas no tiene la posibilidad de enfrentarse a Israel en algún tipo de guerra formal. Claro. Hamas necesariamente va a llevar a cabo una guerra asimétrica, va a llevar a cabo el tipo de guerra que está llevando, que es una guerra de terror, porque esa ha sido la práctica de Hamas a lo largo de toda su Y ahí es presencia. cuando se le vuelve a un ejército regular poder imponerse. Dicen los israelíes que jamás podrán vencer o eliminar a Hamas. Eso. Lo podrán poner en el rincón, pero jamás seguirá existiendo. Y hay que entender por qué. Y ese por qué se remonta a estos pasados de resentimiento y a estos pasados de desesperanza, ¿no? En efecto, yo no entiendo cómo Israel no se percata de que ha creado un monstruo en la Franja de Gaza al hacer de la Franja de Gaza el campo de prisioneros a cielo abierto más grande del mundo. Un campo de prisioneros con 2 millones de personas adentro, con unos servicios elementales y con una pobreza extrema. Acordémonos de lo que, y dejar esa cárcel en manos de los más avesados de todos los delincuentes. Acordémonos de lo que nos ha pasado aquí en el Ecuador, cuando las cárceles fueron entregadas efectivamente a los delincuentes, a los capos de la delincuencia. ¿Qué sucedió? Surgió toda una generación de sicarios, una generación de gentes dispuestas a cualquier cosa, y exactamente lo mismo ha sucedido en la Franja de Gaza. Es decir, si yo creo una prisión y dejo libres a que en esa prisión se eduquen los peores criminales, ¿qué voy a tener al final? Esto. Este es el resultado. Complejo. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero sí, podríamos quedarnos conversando una media hora más, pero por eso quería que vengas a las 8:30, no pudiste. No tenía Y encima llega tarde, Dios mío. Llegué 3 minutos tarde, pero con un tráfico. Sí, está tenaz. Espantoso. Bueno, dice Israel que tienen que movilizarse 1.100.000 habitantes de Gaza. ¿A dónde? Tienen que irse. Es tenaz. Yo le decía, ¿se abre algún corredor humanitario? El portavoz de Israel y me decía, eso tiene que preguntarle a Egipto. ¿Por qué? Israel no les va a abrir ningún canal humanitario. A ver, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tanto Israel como Egipto le cerraron todos los pasos a la Franja de Gaza? Para Egipto, Hamas es una extensión de la hermandad musulmana. Y la hermandad musulmana tiene una triste recordación en Egipto porque ellos fueron quienes le asesinaron a Sadat, el presidente Sadat en el año 84, por haber firmado los acuerdos de paz con Israel. Entonces vemos cómo los fanáticos del un lado matan a los propios suyos y los fanáticos del otro, en este caso un colono israelí, le asesina a Rabin, luego de haber Rabin llegado a los acuerdos de Oslo con Yasser Arafat. Entonces vemos que quienes buscan la paz, quienes buscan el entendimiento, quienes buscan la razón, son asesinados por sus propios conciudadanos, fanatizados. Qué importante esos 2 hitos que señalas. El asesinato, recuerdo, Anwar el Sadat, el presidente egipcio que fue asesinado en ese desfile militar en la tribuna, entraron y lo balearon. Y el presidente israelí, Isaac Rabin,
asesinado también en medio de una Sí, concentración. sí, Entonces, de hecho, esos de por un por un colono colono. israelí. O sea, uno hubiera esperado algo al revés, pues, ¿no? Pensar que los radicales de Hamas le asesinaron a Rabin y el judío fanatizado le mató a Sadat, pero no, matan a su propia gente porque se atrevió a desviarse del curso que ellos creen que es el que debe seguir. Se nos acabó el tiempo, ahora sí tenemos que terminar, pero comprometido para la próxima, en próximos días, lamentablemente no hay un viso de solución. Lo que dice Benjamín Netanyahu es claro, ¿no? Ya no hay nada que hablar, este es el momento de actuar y no van a detenerse hasta dejar a Gaza en ruinas. Eso es lo que parece que va a pasar. O sea, si es que eso pasa, lo que se está garantizando son otros 50 o 100 años de violencia y de crímenes y de atrocidades como las que se han visto, ¿no? Eso es lo que se garantiza con esa visión. Lo primero que dijo Netanyahu, luego de conocerse este asunto, la primera palabra que pronunció fue venganza.